Los invito a ponerse de pie, hermanos, y buscar en sus Biblias, en el libro de Proverbios, en el capítulo número 1. Y vamos a leer, hermanos, del versículo número 1 al versículo número 7. Vamos a hacer esta lectura alternadamente. Voy a comenzar con el versículo 1, ustedes con el 2 y nos unimos todos en el 7. Dice así la palabra del Señor. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Vamos a leerla todos juntos este último versículo, hermanos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Esta es palabra de Dios para el pueblo de Dios. Pueden sentarse, hermanos. Como en otras ocasiones, hermanos, les he repetido, el libro de Proverbios tiene 31 capítulos. 31 capítulos que pudiéramos ajustar perfectamente un capítulo para cada día del mes. El libro de Proverbios nos habla acerca de la sabiduría práctica. Nos habla de nuestras manos, de nuestros pies, de nuestros ojos, de nuestros oídos. Cómo nosotros podemos ser sabios. La sabiduría, hermanos, no es información. La sabiduría no es simplemente tener un almacenamiento de conocimientos dentro de nosotros, sino la sabiduría es el tener el conocimiento y el temor de Dios y aplicarlo prácticamente en las situaciones diarias de la vida. Podemos tener personas que son muy doctas, ¿verdad? Y conocen muchísimo acerca de la palabra, de la Biblia, lo conocen intelectualmente. Pero ese conocimiento de la Biblia no intelectualmente está ahí como un conocimiento, pero no ha pasado al corazón, y si no ha pasado al corazón, no ha pasado a la vida diaria. Entonces, la sabiduría es el aplicar el conocimiento a las situaciones diarias de la vida. ¿Cuáles serían esas situaciones diarias de la vida? ¿Cómo soy yo como padre? ¿Cómo soy yo como mamá? ¿Cómo me porto como hermana, como hija, como amigo, con las personas con las que yo trabajo? Eso es ser sabio, ¿verdad? Conocimiento, todo lo podemos tener, pero la sabiduría es la manera en que nosotros aplicamos ese conocimiento a las situaciones diarias de la vida. Los proverbios, como les dije, nos hablan dónde andan nuestros pies, cómo usamos nuestras manos, cómo usamos nuestra boca, cómo usamos nuestros ojos, cómo usamos nuestros oídos. Y verdaderamente nuestros pies nos van a decir en qué caminos nosotros andamos. Si andamos en caminos, fíjense las palabras que utiliza el libro de Proverbios. Utiliza unas palabras tremendas: justicia, juicio y equidad. Justicia, juicio y equidad.
están nuestros pies encaminados en esos preceptos que la palabra nos indica, que nos invita a vivir. Marcelo me ha enseñado algunas cosas que me han llamado mucho la atención. Y una de esas cosas que me ha enseñado, él los ha aprendido de una persona japonesa. Y fíjense, dice que él es de padres japoneses, pero creció en Latinoamérica. Y cuando él fue a Japón, estaba muy chico, vio a una señora que estaba afuera de su casa con un estante de verduras hermosas. Y en ese estante había un cofrecito con dinero. Entonces ese estante de verdura y ese cofrecito con dinero estaba ahí solo, nadie lo atendía. Y él llegó y dijo: van a robar a la señora Komoto, la van a robar, le voy a cuidar aquí su puesto. Pero el tiempo pasó y pues él ya no se pudo quedar más. Y fue con su papá y le dijo: papá, van a robar a la señora Komoto, ahí tiene sus verduras, nadie las está cuidando y ahí está el dinero. Y le dijo: no, hijo, aquí no estamos en Latinoamérica, aquí estamos en Japón. Nadie va a robar a la señora Komoto. Dice, nosotros tenemos un principio que dice que lo que no es tuyo, que lo que está ahí y no es tuyo, pertenece a alguien más y nadie lo va a agarrar. Dice que él con una sorpresa salió después y vio que la gente llegaba, tomaba su verdura, pagaba, agarraba su cambio y se iba. Dijo, cuando el concepto que nosotros tenemos de inteligencia, de sagacidad, de decir yo soy más listo dentro de nuestra cultura es a ver a quién me transeo en este día y a ver de qué manera saco ventaja, haciendo el trabajo de la manera más fácil y sacando ventaja de la manera más fácil, y así yo voy a tener una ganancia. Dice, pero si nosotros hacemos eso, le dice el padre, mira, si la señora Komoto tiene que contratar a alguien para que le cuide su verdura y le cuide su puesto, entonces las verduras van a subir. Entonces ella va a decir, como a mí me roban, entonces yo también voy a incrementar eso y voy a ver también cómo les robo a ellos. Entonces el que viene dice, yo voy a tratar de pagar menos, y ella va a decir, yo voy a tratar de cobrarlo más. Dice, y así se va incrementando la línea de tal manera que nadie gana. Dice, porque el ser rico no es tener dinero, ni negocios, ni vestirse bien. El ser rico es tener principios y educación y honestidad. Y cuando una nación, y cuando un pueblo, y cuando una persona, y cuando una familia tiene principios, tiene preceptos, es rica, es rica. Y cuando una nación, oía de uno de los pensadores más renombrados en Latinoamérica, dice, cuando una persona sale en Latinoamérica y ve basura tirada y la levanta y dice, ¿por qué la levantas si tú no la tiraste? Yo la levanto y la pongo en el bote. Y se levanta y saluda a la gente. Y si alguien quiere pasar en la línea, antes que usted le dice, pásele señora, pase usted. Y cuando va en el carro no trata de ganarle el estacionamiento. Y cuando se encuentra un billete, usted dice, voy a devolver este billete.
Cuando hay personas que viven con esos preceptos y esa educación, esa es una nación rica y inteligente y próspera. Porque la prosperidad y la sabiduría no se mide en cómo nos vestimos, en cuánto tenemos o cuánta ventaja sacamos de otra gente, sino somos ricos cuando tenemos principios y preceptos que nos hacen mejores personas y con mejores valores. En este día, hermanos, estamos honrando, ¿verdad? Y el ministerio que los padres tienen dentro de sus hogares. Pero aún en medio de recordar ese ministerio que los padres tienen dentro de los hogares, recordamos que tenemos el modelo perfecto del Padre Celestial. El Padre Celestial nos dice, fíjense en Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Solamente 30% de lo que nosotros le decimos a nuestros hijos verbalmente lo van a adquirir. Pero el 70% del ejemplo que nosotros le demos es lo que ellos van a reproducir. Hay un dicho que me gusta mucho que dice, no le prepares el camino a tu hijo, sino deja que tu hijo prepare su propio camino y prepara a tu hijo para que él ande en el camino. No le prepares el camino, sino prepara a tu hijo para que camine ese camino. Como padres, queridos hermanos, nosotros les invitamos a que ustedes primeramente desarrollen el liderazgo que Dios les ha dado. El liderazgo es algo que muchos hogares no tienen. Liderazgo no quiere decir que hay un padre que golpea, que hay un padre que abusa. No, liderazgo quiere decir que hay un padre que protege, que ama y que pone barreras y que pone preceptos y principios y valores a sus hijos que van a ser el fundamento para poder edificar esa vida. Los padres tienen una tarea tan grande porque cuánta sabiduría se necesita para tener un balance entre lo que es nutrir, alimentar y proteger y entre lo que es desarrollar el carácter de un niño o de un joven y de un hombre. Los padres tienen en sí esa tarea y tienen la tarea también, queridos hermanos, de ser ese ejemplo, de ser ese modelo, pero a la vez que son un modelo de fuerza y de trabajo y de protección. También los padres están llamados a ser un modelo de ternura y de amor y de entendimiento. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, tienen el recuerdo de sus padres? Levanten su mano. Le dan gracias a Dios por sus padres, hermanos. Gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios por nuestros padres. Yo le he dicho a mi esposo y le he dicho a mis hijos algo. Fíjense, yo les voy a decir la verdad. Yo no recuerdo una sola vez que mi papá me haya regañado, me haya pellizcado, o me haya dado un coscorrón, o me haya jalado las orejas. Nunca. Si hubo alguien que a mí me trató bien en esta vida, hermanos, fue mi papá. Fue mi papá. Y les voy a decir que es bien importante, hermanos, bien importante, hermanos. ¿Sabían ustedes que, bueno, eso no aplica en todos los casos, pero puede ser,
Las hijas van a buscar, se van a casar con su papá. ¿Sabían ustedes eso? Las hijas se van a casar con su papá. No es en todos los casos. ¿Qué quiero decir eso? Que el modelo del padre que nosotros tuvimos va a ser el modelo de compañero que nosotros vamos a buscar. Hay hijas que tristemente tuvieron la experiencia de tener un padre abusivo, tener un padre golpeador, irresponsable, y pueden repetir ese patrón, hermanos. Porque eso es bien importante para los papás. Los papás que tienen hijas, traten bien a su esposa, quiéranla mucho, porque su hija se va a casar con ustedes. ¿Qué quiero decir? Que su hija va a buscar a alguien como usted. ¿Y saben qué, hermanos? Yo me casé con mi papá. Yo me casé con mi papá. Pero más guapo. Yo me casé, de veras, no hay hombre perfecto, ¿verdad? No hay hombre perfecto. Pero yo me casé con mi papá, hermanos. Yo me casé con mi papá. Entonces, los padres tienen que modelar ese rol para las hijas. También cuando las hijas, hermanos, vienen de hogares donde vieron la violencia, vieron el dolor de una mamá abusada, va a haber una desconexión emocional, una desconexión a muchos niveles que van a decir, no, yo no quiero eso para mí, ¿verdad? Y van a decir, yo no me quiero casar, o yo no quiero ese modelo para mi vida. Los padres van a ser también un modelo para sus hijos. En una ocasión, yo conocí a un hombre, y ese hombre, hermanos, su Dios era él y sus hijos. Pero a su esposa, hermanos, la trataba tan mal. Era malo, abusivo, grosero. Y así educó a sus hijos y a sus hijas. La mamá era como la sirvienta para ellos. El papá era abusivo en todos los sentidos con ella. Y tenía un hijo mayor que era la luz de los ojos de ese padre. Ese padre, así como podía ser una bestia con su esposa, era el hombre más bueno, más tierno, más generoso con ese hijo mayor que él tenía. Ese hijo mayor se casó, hermanos. El padre le hizo la boda del año, que no había que no pidiera ese hijo. Ese hijo duró, se casó, y a los 3 meses, hermanos, estando su esposa embarazada, él la golpeó. La golpeó tremendamente. Y esta muchacha, gracias a Dios, no estaba sola. Los papás se la quitaron. Y este muchacho se fue a la cárcel. Y no se fue a cualquier cárcel, hermanos. Se fue a una prisión federal. Y ahí sigue metido en la cárcel. Este hombre, hermanos, años después, con un quebrantamiento tremendo, decía: yo soy el artífice de que mi hijo esté en la cárcel, porque fue el ejemplo que yo le di. Fue el ejemplo que yo le di. Entonces, el ejemplo es tan poderoso, tan poderoso.
Ahora, hay también casos en esta vida, queridos hermanos, donde uno no puede entender cómo hay padres muy, pues, normales, ¿verdad? O sea, que le echan ganas. Y por ahí sale un hijo, pues, que no le echa muchas ganas, ¿verdad? O sea, no digo que no le eche ganas, en el aspecto que pierden el camino, lo pierden en sentidos. Y como les he dicho anteriormente, no tiene por qué haber culpabilidad en esos padres. Es el momento de poner eso en las manos del Señor y decirle: Señor, aquí está mi hijo y aquí está mi hija, que ha tomado sus propias decisiones y yo te lo entrego a ti. Yo te lo entrego a ti. El ejemplo de un padre, hermanos, nos invita a que siempre sus pies vayan caminando buscando la justicia, el juicio y la equidad. Si un padre enseña a sus hijos a ser justo, a ser íntegro, a tener valores, ese hijo, hermanos, un día, esa base, su fundamento que el Padre le puso, va a resurgir. Pero hay algo tan importante que un padre le puede dar a sus hijos, hermanos. Y eso de tanto valor es la oración de un padre, hermanos. La oración de un padre es tan poderoso para sus hijos. ¿Cuántos de los varones aquí presentes oran por sus hijos? Doblan sus rodillas delante del Señor y le dicen: Señor, yo reconozco que estoy hasta donde he llegado y todo es por tu gracia, Señor. Conozco a un pastor, el pastor Onésimo, y yo aprendí una lección tan hermosa del pastor Onésimo. Y él tiene, no recuerdo cuántos hijos tiene, pero tiene como 7 hermanos. Y tiene hijos, tiene hijas, todos profesionistas. Y el pastor Onésimo es un pastor muy sencillo, hermanos. Él no era un elder, él no era un presbítero, era un pastor local. Pero muy productivo, muy fructífero en su ministerio. Un hombre con unos principios, unos valores tremendos. Y un día me dice: corazoncito, ¿saben nosotros qué hacemos? Yo y mi esposa. Cuando mi primer hijo fue a la universidad y se graduó, le dije: venga, mi hijo. Lo agarré de la mano y lo llevé al templo, estando nosotros ahí, y lo puse en el altar y le dije: traiga su título, mijo. Ahora hínquese. Dice, y me hinqué con mi hijo y le dije: hijo, ahora usted, hincado aquí en el altar, va a tomar ese título y lo va a levantar y le va a decir: Señor, yo te entrego este título para tu gloria y tu honra. Y te doy gracias porque tú me diste todo lo que yo necesitaba para haber podido terminar mi carrera. Dijo, y así fue con cada uno de mis hijos. Dijo, el último ya no le tuve que decir. Él solito vino y me dijo: papás, vamos a entregarle mi título al Señor. Siempre un padre, cuando le dé algo a sus hijos, le tiene que decir a sus hijos: hijo, Dios te va a hacer un profesionista, o te va a dar un buen empleo, o vas a tener una buena profesión y vas a tener un buen futuro, porque vas a ayudar a mucha gente, hijo, y va a ser para la gloria de Dios. Y cuando esos padres ponen ese principio tan firme en los hijos, hermanos, cosas maravillosas suceden.
Al Señor Jesucristo le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y el Señor le pudo haber dicho a sus discípulos: para orar tienen que lavarse y tienen que ponerse túnicas muy costosas, con oro, con bordados, y tienen que ir al templo más hermoso y más grande, y tienen que hablar con unas palabras muy especiales. Pero el Señor no les dijo eso. El Señor les dijo: cuando ustedes oren, en lo secreto, entren en su recámara y oren así: Padre nuestro que estás en el cielo. El Señor Jesucristo, nuestro Señor resucitado, le enseñó a sus discípulos a acercarse al Dios de todo el universo, llamándole. Ay, no le dijo: y le tienes que llamar Yahweh, Jehová, Yeshua, y yo no sé qué. No, le dijo: cuando ustedes entren a su aposento en lo privado, le van a llamar papá, papacito, Padre, Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Cuántos de nosotros no tenemos un padre? ¿O cuántos de nosotros tuvimos un padre, pero fue abusivo y malo y destructor? Pero el Señor Jesucristo dice: tú tienes un padre, tú tienes un padre, tú tienes un padre. Y ese padre tú te puedes acercar en lo más íntimo y nunca te va a rechazar. Y tú le vas a decir: Padre de fulano, Padre del Papa, Padre de... No, Padre nuestro, Padre mío, mi Padre. Y le vas a decir: Padre mío. Y le vas a pedir el pan nuestro de cada día. Y le vas a poder pedir como un niño cuando andamos ahí en el parque o en el cine, o vemos a otros niños que tienen el globo o las palomitas, y nosotros estamos ahí, ¿verdad? Así como huerfanitos, y decimos: ¿y a mí quién me da? ¿A mí quién me da? Y yo sí, pero tú tienes tu papá que le puedes decir: Padre, dame el pan nuestro de cada día. Y le puedes decir a ese Padre: protégeme, protégeme contra el maligno. Y Padre, enséñame a perdonar, enséñame a perdonar. No somos huérfanos, hermanos. Tenemos un Padre con el que podemos acercarnos confiadamente. Y un Padre que nos dice: límpiate, límpiate de tus pecados, déjalos allá afuera y luego ya vienes a la iglesia. No. El Señor dice: cuando es todos, es todos. El Señor incluye a todos. El Señor ama a todos. Y no nos dice: lávate con tus obras. Él nos dice: ven. Porque quien abrió esa puerta para acercarnos al Padre Celestial es Jesucristo, hermanos. Es Jesucristo y su sangre preciosa en la cruz. Y cuando el Señor dice que Cristo murió por todos los pecadores y que Cristo pagó el precio de todos, quiere decir todos, hermanos. Y ahí no se excluye a nadie. Todos somos todos. Y todos tenemos acceso al amor y a la gracia y a la misericordia del Señor. Y si el Señor no excluye a nadie, nosotros no somos nadie para excluir a otro. La misericordia y el trono del Señor está abiertos para todos. Porque Él es nuestro Padre, hermanos. Vamos a orar. Padre y Dios nuestro, en esta mañana venimos delante de ti, Señor, como hijos, Señor, que nos has llamado, que nos has adoptado, Señor, por el precioso sacrificio de Cristo Jesús.
Gracias por ese amor que tú nos das. Señor, yo te pido que en este día todos, Señor, podamos experimentar ese amor, Señor, de Padre que tú nos das. Cuánta necesidad hay en nosotros, pero tú nos dices que nunca vamos a estar solos y nunca vamos a estar desamparados. Porque en ti, Señor, estamos completos. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, porque con tu sacrificio tú abriste la puerta, Señor, para tener acceso a nuestro Padre Celestial. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios.